Buenos días. Municipalidad de Mayoa, les damos la bienvenida al primer seminario regional de inspección de Ignacia Meneses. Soy el ministro de Inspección Municipal. Me gustaría comenzar saludando a cada uno de los representantes de las 33 municipalidades de la región, invitadas a participar de esta actividad, así como a los demás profesionales invitados, colegas y profesor del curso de Inspectores Municipales año 2021 de la Universidad Bernardo Higgins. Les agradezco por llevar a cabo esta actividad formativa que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Una Mayoa, quien nos ha entregado apoyo para llevar a cabo esta actividad desde el primer momento que le planteamos la idea. Les tiene la palabra. Hola, buenos días, gusto saludarlos a todos y a todas. Un agrado recibirlos a través de este medio de comunicación tan importante en los últimos tiempos. Y desearles que este seminario sea de mayor éxito para todos los que se han conectado hasta ahora, porque este es un tema relevante y muy importante para los municipios la ley de municipal acceder, ¿cierto?, a tener inspección municipal. Antiguamente, por lo menos aquí en la municipalidad, yo que estoy ligado ya hace 40 años, también ejercí el cargo de inspector municipal, especialmente en la festividad de Santa Rosa Pelequén, que congrega tanta gente, ¿cierto? Pero no quedaba más que en esa actividad de Santa Rosa la labor inspectiva que nosotros generamos durante tanto tiempo. Pero ahora, cuando hay más personal y tenemos distintas invitaciones que nos hacen los vecinos por temas de inspección, lo que queremos es que tener un sustento legal, un sustento administrativo serio, responsable, para poder también atender las demandas que son tan importantes para nosotros. Así que desearles mucho éxito, felicidades a todos, y a usted, profesor, que va a estar al frente de este tema, un agrado saludarlo, y que al futuro esperemos tenerlo por aquí. Felicitar a los funcionarios municipales nuestros que han tenido esta idea que creo que va a ser muy importante para el quehacer municipal, especialmente la municipalidad más chica, que están recién en piscinas ya. Muchas gracias, señor alcalde. Durante el lapso de este seminario, haré como moderadora de la conversación. En el correo de invitación se les entregó el cronograma y algunas indicaciones para un correcto y ordenado desarrollo del seminario. Me gustaría recordarles algunas de ellas. Conectar un máximo de 2 equipos por invitación. Al momento de conectarse, ingresar al chat y anotar los nombres de cada uno de los participantes de la municipalidad que representan, cargo, teléfono móvil y correo electrónico. Si aún no lo han hecho, lo invitamos a hacerlo ahora. Para evitar comentarios indeseados y ruidos molestos, les pedimos mantener los micrófonos silenciados.
Para participar y realizar aportes a la conversación, solicitar la palabra a través de la aplicación y esperar a que la moderadora la otorgue. En caso de experimentar lentitud en la conexión, mantener únicamente el audio conectado y apagar el video. Todas las dudas y problemas, hacerlas llegar al coordinador de la actividad, el inspector municipal Vicente Mardones, a través de chat de Zoom o al número telefónico del Departamento de Inspección Municipal de la Ilustre Municipalidad de Mayoa. Es el más 569 9612 6242. Ahora me gustaría contarles un poco respecto del nacimiento de la idea para este seminario. Este departamento de inspección municipal es relativamente nuevo dentro del organigrama municipal, por lo que nos ha correspondido llevar a cabo diversas tareas para darle forma y de alguna manera unificar los criterios de fiscalización mientras adquirimos viendo la amplia variedad de materias de fiscalización de nuestra injerencia. Dentro de estas actividades pudimos llegar a un consenso en términos de la necesidad de definir claramente las funciones, atributos y potestades de este departamento, el desarrollo y posterior decreto de un manual de procedimientos de inspección municipal. En la elaboración de este manual nos hemos empapado, pero también a la figura del inspector municipal frente a los cuerpos legales que debe supervisar frente a la ciudadanía. Al entender la complejidad de las materias a tratar, llegamos a la conclusión que la mejor manera en la cual podríamos realizar nuestra labor y ofrecer un mejor servicio era nutrirnos de la experiencia de funcionarios y servidores públicos con mayor experiencia y conocimientos, con la que contamos actualmente, para quienes también queremos ser un aporte. Así, esta actividad nace con el objetivo principal de mejorar nuestro servicio a la comunidad y a los municipios de los cuales dependemos, siempre en función de las leyes y ordenanzas que nos corresponde hacer cumplir dentro del territorio comunal. La forma que elegimos para es a través de la comunión en este de aunar criterios respecto de nuestra labor, a través de la creación de una instancia formativa y participativa. Por esta misma razón, se les solicitó los teléfonos móviles para incluirlos dentro de un grupo de WhatsApp de los inspectores de la región, que podemos utilizar para compartir información, solucionar dudas y organizar actividades futuras. La adherencia a este grupo es voluntaria. En primera instancia, serán incluidos todos los números de teléfono provistos por ustedes, pero si alguien desea retirarse del grupo, puede hacerlo sin por ello perder el derecho a participar de futuras actividades. Una de las labores que consideramos que el inspector municipal debe asumir con mayor seriedad es respecto a su formación y conocimiento de las materias a fiscalizar. Debemos convertirnos en conocedores expertos de la normativa que nos corresponde aplicar, mantenernos al día respecto de los cambios que sufre la ley y manteniendo una actitud proactiva en referencia de aquellas materias que nos corresponde fiscalizar por vez primera o aquellas situaciones que representan un mayor desafío que otras, las que una vez enfrentadas pasan a formar parte de nuestro conocimiento, el cual podemos compartir a través de actividades participativas como esta.
Siendo la primera de las actividades formativas de esta área en la región, queremos invitar respecto del nacimiento y desarrollo de la figura del inspector municipal en la normativa chilena y cómo esta figura se ha plasmado en el actuar diario de las municipalidades modernas, así como también las principales atribuciones y potestades del inspector municipal en el desarrollo de sus funciones. Con esta finalidad, me gustaría presentar a ustedes a nuestro seminarista, el académico y abogado, señor Raúl Jesús Romero Goenaga, doctorado en Derecho, máster en Economía y Gestión, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, postítulos en Asesoría de Empresa y Estudios de Ingeniería Comercial, investigador y ponente en congresos nacionales e internacionales de Derecho e Historia, socio fundador del Estudio Jurídico Romero y Compañía, notario y conservador de comercio suplente, profesor universitario en programas de pre- y posgrado de Derecho y de Ingeniería Comercial, científicos, relator CENSE o TEX, ex asesor jurídico de la Fuerza Aérea de Chile en la Ilustrísima Corte Marcial de Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros, en la Fiscalía de Aviación de Santiago, en la Contraloría Interna y en la Dirección de Finanzas, colegiado al Colegio de Abogados de Chile, Asociación Gremial, y a la Sociedad Americana BAR, a quien agradecemos desde ya por cedernos tan amablemente su tiempo para esta actividad. Le cedo la palabra, profesor. Muchísimas gracias, María Ignacia. Aprovecho de saludar a todos y cada uno de los asistentes. En especial, le agradezco a la Municipalidad de Malloa y en la persona de su alcalde esta muy gentil invitación. Efectivamente, espero más adelante poder tomar contacto físicamente con esa zona tan linda de Chile. Y lógicamente, los felicito por el tipo de actividad que están comenzando a hacer, que en el fondo se enriela dentro de lo que es la capacitación del personal, porque evidentemente eso posibilita que haya logros importantes en la gestión municipal en general, pero ahora de este nuevo departamento en particular. Dicho eso, vamos a destacar este punto, comenzando con algunas cuestiones o nociones básicas para que podamos contextualizar de mejor forma el ámbito del quehacer del inspector municipal. En primer lugar, démonos cuenta, por favor, que la municipalidad es una organización que está reglada, está inserta a su vez en un contexto, en un ordenamiento público de rango constitucional, que nos lleva a decir entonces que claramente estamos en un ámbito de lo que se entiende como derecho público. Por lo tanto, la municipalidad no es una isla, más bien la municipalidad, las 346 del país, se insertan dentro de un país y eso supone que es dentro de una legalidad. Y esa legalidad, esa normativa, en definitiva, podríamos jerarquizarla, que en el orden interno, descartando algún tratado internacional que pudiera venir al caso, pero en el orden interno nuestra cúspide es la Constitución Política de la República y de ahí hacia abajo vamos bajando en el nivel o categoría de la legislación que viene al caso, que es pertinente a la actividad de los inspectores municipales, y claro, después de la Constitución Política de la República, que ya hablaré un poquito qué es lo que es de distinta gama, leyes orgánicas constitucionales, como las de municipalidades, o la de bases generales de la administración del Estado, leyes más simples, como por ejemplo la ley de rentas municipales, y así al nivel, por ejemplo, de la organización municipal, vamos a encontrar circulares, decretos municipales, reglamentos, por ejemplo. De tal manera que importa contextualizar que el quehacer de todo inspector municipal en el fondo se inserta en un equivalente a lo que sería el quehacer de un empleado público, solo que más específicamente este empleado público es un empleado municipal, pero se le aplican
prácticamente las mismas normas que a los empleados públicos, y en ese entendido hay algunas restricciones, hay algunas limitaciones que debemos tomar en consideración en garantía de los particulares que se relacionan precisamente con este Estado en general y con estas municipalidades en particular. Con esto quiero decir que hay un principio rector que ningún inspector municipal debe olvidar, porque él es el en que él se enmarca en cuanto a sus órbitas de atribuciones, que podrán estar más o menos delimitadas, y nos consta que a nivel nacional son pocas las municipalidades de estas 346 del total, que efectivamente tienen normado de una manera precisa justamente la actividad de este empleado municipal que es el inspector municipal. Porque precisamente, ya se había dicho bien, es una actividad relativamente nueva, o por lo menos lo que tiene que ver con su regulación. ¿Cuál es ese principio entonces rector del sector público en general, pero particularmente que viene al caso de los inspectores municipales? Y es el llamado principio de legalidad. Principio de legalidad. No nos debemos olvidar entonces, en el ejercicio de la función inspectiva, que existe este principio de legalidad. ¿Por qué es tan importante? Bueno, de partida porque está previsto en la Constitución Política de la República y es uno de sus principales artículos fundantes del quehacer del Estado. Y este principio de legalidad, a diferencia del principio que podríamos poner a hacer un contrapunto del ámbito del sector privado, y que es el principio de autonomía de la voluntad, en este último caso, para los particulares, pues bien, este principio de legalidad, aplicable entonces al Estado y a sus agentes, supone, y esto emana de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, supone que hay un ámbito de atribuciones dado por la ley en alguna de sus jerarquías. Hay, reitero, un ámbito de atribuciones legales, por lo tanto, para que en ese contexto actúe un empleado público en general y un empleado municipal, en este caso, inspector municipal en particular. Pero esto que estoy diciendo es aplicable, por ejemplo, en el ámbito municipal a cualquier empleado municipal. De hecho, esto es aplicable al alcalde, como también al último dentro de los que esté encasillado en la planta de personal. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad lo que nos viene a decir es que el empleado público en general y el empleado municipal en particular, y en este caso específico el inspector municipal, solo puede actuar dentro del ámbito de atribuciones que la ley previamente le dio, entendiendo por ley las distintas jerarquías de que hemos hablado. Por lo tanto, desde la Constitución Política, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ley General de Bases de la Administración del Estado, el Estatuto Administrativo, por ejemplo, el Estatuto a su vez administrativo específico de los empleados municipales, el reglamento interno, por ejemplo, de la municipalidad que corresponda, y así podríamos seguir hacia abajo como en cascada hasta las circulares internas de la cierta municipalidad de que se trata. Para el caso que hoy día nos convoca, por ejemplo, la organización interna, los reglamentos internos, las circulares de la municipalidad de Mayoa, pero esto es aplicable, ya digo, para cualquiera de las otras municipalidades. De tal manera que este principio rector del ámbito de lo público en Chile, que tiene su origen en la Constitución Política de la República, en sus artículos 6 y 7, nos dice que el empleado público y, por extensión de lo que hablamos hoy, el inspector municipal, solo puede actuar en el ámbito de atribuciones que la ley previamente le dio en cualquiera de la variada gama de leyes que vienen al caso. Porque de no ser así, hay sanciones. De partida, los actos de ese empleado público y de ese inspector municipal en específico van a ser nulos. Es decir, si un inspector municipal y un empleado público en general se extralimita en el ámbito de su quehacer, sus actos son nulos. ¿Qué significa eso en términos ya más concretos? Bueno, de partida, que ese empleado municipal, ese inspector municipal, al extralimitarse, al salirse de su órbita de atribuciones, y por eso es tan importante conocerla, de partida
no está produciendo los efectos que se esperaría de cualquiera de sus actuaciones, porque los actos son nulos, pero hay un riesgo adicional. Puede recibir las sanciones propias de los 3 tipos de responsabilidades susceptibles para cualquier empleado público. Hay sanciones civiles, hay sanciones administrativas. De tal manera que sí tiene costo el extralimitarse en el ámbito del quehacer cuando no hay un respaldo legal desde lo constitucional hasta, digamos, lo alcaldicio, con relación a esa gestión que se está realizando. No solo los actos, ya digo, van a ser nulos, y los tribunales, en definitiva, en donde este asunto o aspecto de cosas se judicializara, así finalmente lo determinarían, pero además existe el riesgo profesional, toda profesión los tiene, y en este caso aparece, existe el riesgo profesional, digo, de que el inspector municipal termine respondiendo civilmente, lo que viene a significar indemnización civil de daño y perjuicio, y recordemos que los daños y perjuicios, en términos amplios, tienen 3 componentes. El componente, a propósito de alguna situación que haya generado justamente el inspector municipal, el lucro cesante, o sea, dineros que se hayan dejado de percibir por el otro lado, con lo que quiero decir que, por ejemplo, una mala fiscalización, que, por ejemplo, derivara en la clausura de un local, si nos diéramos cuenta que ese inspector municipal se extralimitó en el ámbito de atribuciones, de lo que estoy hablando en concreto, es que no solamente la clausura sería nula, estoy inventando un ejemplo, ¿no es cierto? La clausura podría ser nula, sino que además el inspector municipal, precisamente por haberse salido del ámbito de atribuciones que la ley le da en cualquiera de sus niveles, reitero, podría terminar respondiendo de indemnizaciones civiles desde el punto de vista, por ejemplo, ya digo, del daño emergente, todo lo que significa, por ejemplo, cerrar ese local, volver a abrirlo. El lucro cesante, todo lo que significa que haya dejado de percibir de ingresos ese local mientras tuvo esa clausura ilegal vigente. E hipotéticamente, el daño moral, que son las consecuencias psicológicas o psiquiátricas que precisamente pudiera haber derivado en los que sufrieron esta ilegalidad. Esto sin perjuicio de la responsabilidad, digamos, de corte pecuniario que tenga la municipalidad en un primer momento, porque tengo clarísimo que un particular que viera, digamos, perjudicada su situación, pero por actos, reitero, ilegales. Esto es muy distinto a una clausura legal, porque a lo que estamos, digamos, llegando, es que hay un principio de legalidad que importa tenerlo presente, porque si yo no conozco bien mi ámbito de atribución y me salgo de él, genero perjuicios y debo responder como empleado municipal, inspector municipal, pero ya les digo, las primeras responsabilidades es evidente que van a ser de la municipalidad, pero la municipalidad acto seguido va a repetir, o sea, va a su vez a cobrar a ese empleado municipal que se salió de su órbita de atribuciones. Para que se entienda bien lo que estoy diciendo, en el ámbito de lo privado, esto, aunque no rige el principio de legalidad, sino que el de la autonomía, la voluntad y la consiguiente libertad de contratación, tiene un símil, y probablemente es un ejemplo que es fácil de entender. Si resulta que un empleador, una empresa privada, a su conductor de un vehículo motorizado, a los peonetas que hacen entrega de productos a los clientes, le ha sabido dar adecuadas instrucciones de cómo maniobrar, instrucciones que pueden venir, por ejemplo, en el contrato individual de trabajo, o que puede venir dentro de un reglamento interno de higiene y seguridad, por ejemplo, y así todo ese chofer y ese peoneta, digamos, lo desatienden, es evidente que, por ejemplo, en un choque, tendrá que responder primeramente el propietario del vehículo, casi con seguridad, a él lo van a demandar primero, que es la empresa, pero si resulta que la empresa tiene que pagar porque es condenada y se determina que esto fue resultado de una mala ejecución de las cosas de sus empleados, bueno, evidentemente los va a despedir y además les va a cobrar lo que ella tuvo que pagar. Eso, traído al ámbito de lo municipal, es exactamente igual. Es decir, lo primero, reitero, que tenemos que saber considerar como un principio
digamos, primario del quehacer del inspector municipal es que se le aplica el principio de legalidad de rango constitucional, y eso lo que nos viene a decir es que cada inspector municipal solo, es decir, sin que sus actos finalmente se puedan anular, en el entendido que está actuando dentro del marco de atribuciones que él tiene por ley, desde la Constitución Política de la República, pasando por la Ley General de Base de la Administración del Estado, pasando por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, pasando por el Estatuto Administrativo, pasando por el Estatuto a su vez administrativo específico de los empleados municipales, y llegando al ámbito ya de lo municipal, que hay municipalidades que están, digamos, con una mejor regulación del quehacer del inspector municipal, y hay otras que evidentemente todavía ahí tienen un vacío, y tendrán que, evidentemente, de a poco ir actualizándolo, porque ya creo que ha quedado clara la importancia del punto. Mientras no lo sepan determinar, tienen ahí, digamos, un ámbito nebuloso de qué puede o no ser el inspector municipal, y con eso hay un riesgo profesional inherente. De manera tal que el óptimo, lo eficiente, es como lo está en ese respecto, sabiendo enmarcar de mejor forma el quehacer de este tipo de empleados públicos. Hecho ese primer análisis de riesgo profesional del inspector municipal y la relevancia entonces de regular bien esto, avancemos un poquitito más en justamente lo que se nos ha pedido. Y en ese entendido vamos a hablar un poquito de los roles y funciones de este departamento de inspección municipal, o como se llame en la municipalidad que corresponda, porque efectivamente la nomenclatura a este respecto a veces varía. Pueden haber departamentos, subdepartamentos, de manera tal que no se ocupa el mismo vocablo organizacional para justamente el organismo que comprende precisamente a los inspectores municipales. Ahora bien, nótese por favor que el adjetivo de este empleado es municipal, precisamente, inspector municipal. Por lo tanto, tenemos que hablar aquí inevitablemente de la organización que los contiene, la comuna y por ende la municipalidad. Nosotros, como vida independiente de país, tenemos algo más de 200 años, y sin embargo, lo que tiene directa relación con la actual organización de municipalidades en Chile es muchísimo más reciente. De hecho, la ley de comuna autónoma es recién comenzado el siglo XX, primera mitad de él, por lo tanto, estamos más próximos en el último tercio de lo que es historia de Chile independiente, en que aparece justamente la municipalidad con las características más parecidas a lo que es hoy. Obviamente, desde el nacimiento del concepto de municipalidad más bien autónoma, y ya voy a explicar por qué es esto, ha ido sufriendo evidentemente evoluciones a este respecto, y probablemente con la vuelta a la democracia, las municipalidades mejoraron aún más sus atribuciones y sus organizaciones con las diferentes modificaciones que a partir de ese momento se le empezaron a realizar justamente a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Nótese que esto de Ley Orgánica Constitucional viene a significar que hay y funcionamiento de municipalidades, su organización y su funcionamiento, pero tiene un rango de ley orgánica, o sea, es más difícil de cambiar. No es lo mismo que una ley simple. Por lo tanto, esta normativa no cambia con tanta frecuencia, pero sí lo hace en ciertos momentos históricos de este país, y es con motivo precisamente, ya digo, con razón de la vuelta a la democracia, que se estima que las municipalidades deben tener mayor autonomía de la que traían desde su origen, a propósito de la ley de la comuna autónoma, pero también porque durante el gobierno militar hubo mucha mayor dependencia y centralización en la toma de decisiones de las municipalidades. Recordemos por un instante nomás que en ese periodo, en algún momento, los alcaldes eran designados. Pues bien,
con la vuelta a la democracia no solo se pasa a que sean electos, sino que se pasa, por ejemplo, a una mejor conformación de los consejos municipales, y de ahí hacia abajo se van paulatinamente de mejor manera la organización y funcionamiento de una serie de estamentos a nivel municipal. Por lo tanto, lo que después de haber hecho este repaso del principio de legalidad tenemos que tener claro es que el inspector municipal se inserta dentro de una comuna, cabe la posibilidad de agrupación de comunas, pero de una comuna en especial, y ahí evidentemente se ciñe a las, digamos, directrices de lo que es su municipalidad. Ahora, este concepto de municipio, al final de cuentas, aunque en cuanto a su regulación en Chile sea relativamente reciente, ya lo dijimos, se inserta dentro de una tradición que es mucho más antigua, el municipio. Y este concepto, este término, municipio, lo podemos llevar incluso hacia atrás, fácilmente 7.000 años, podemos entroncar, por lo tanto, hasta con el Imperio Romano, que tenía dentro de sus primeras organizaciones administrativas precisamente municipios. Por lo tanto, aun cuando, reitero, en nuestro medio nacional, en Chile, la regulación legal, sea cual sea, digamos, la categoría de la ley que se trate, desde constituciones hasta pasando por decretos municipales, es reciente y cada vez más reciente, por lo demás, la verdad es que la tradición municipal, dentro de la cual aparecen obviamente los empleados municipales, es, digamos, milenaria. De hecho, algunos de estos municipios, cabildos también los pueden llamar, han tenido importante figuración en la historia, y en el caso específico chileno, es probablemente el semillero de lo que es la independencia, porque en el fondo, en el caso específico del municipio chileno como heredero de la tradición española, estamos hablando de los cabildos. Por lo tanto, si hablamos del Cabildo de Santiago, el Cabildo de Concepción, el Cabildo de Coquimbo, vamos a llegar rápidamente a la conclusión que efectivamente ahí está el lugar donde brota al principio la idea independentista. Sin embargo, reitero otra vez, lo que tiene que ver con la función inspectiva y en general la regulación de la municipalidad como la conocemos hoy es muy reciente, a tal punto que la municipalidad de hoy mismo, por decirlo así, de esta forma, es más que nada la municipalidad producto de las reformas constitucionales y a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades después de la vuelta a la democracia. Antes teníamos municipalidades, evidentemente, las teníamos con esa denominación desde la Ley de la Comuna Autónoma, pero no tenían los mismos rasgos de autonomía y descentralización que hoy día existe. Por lo tanto, si tenemos que buscar un punto de origen en donde empiece a aparecer la función de un inspector municipal, tendríamos que entrar a buscarla ya en la primera versión de la Ley Orgánica de Municipalidades de 1854. Por lo tanto, estamos hablando siempre de mitad del siglo XIX, pero reitero, la Ley de la Comuna Autónoma es muchísimo más reciente y podemos señalar por ahí, por el 1925, que ya empieza a tomar de mejor manera, forma, lo que hoy día conocemos, pero reitero, en la versión más actualizada, esta versión, digamos, es solamente después de la vuelta a la democracia. Ahora bien, a esta gama de normativa que es propia de la, digamos, comuna y sus empleados municipales, se van sumando algunas otras leyes que van a venir a ser, de alguna manera, regulación de funciones adicionales a las propias de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y ese es el caso, por ejemplo, de la Ley de Rentas Municipales. También todo lo que tiene que ver con los juzgados de policía local, a donde en términos generales
se van justamente a hacer denuncias de lo que tiene que ver con infracciones a la normativa, que a su vez es resorte que fiscalice el inspector municipal. Por lo tanto, cuando tomamos en consideración cuál es, en definitiva, la variada gama de regulación del inspector municipal, nos damos cuenta que fundamentalmente es de dos grupos. Una es la propia de la organización de las municipalidades en Chile, de toda esta tradición que ya hemos dicho milenaria, y particularmente el municipio español, y cómo este se produce en la colonia chilena, pero, y que remata últimamente con la ley 19.737, que es la orgánica constitucional de municipalidades. Ese es un, digamos, un flujo de información legal que recibe el inspector municipal. Por el solo hecho de ser empleado municipal, hay toda una organización y funcionamiento regulado de las municipalidades, que, como le digo, al día de hoy, digamos, en cascada, tiene una cúspide a nivel constitucional, de ahí estos artículos 6º y 7º que mencioné, y llega hasta el ámbito de lo alcaldicio. Pero el segundo grupo de normativa que viene al caso que el inspector municipal conozca es justamente lo que dice relación con lo que debe controlar, lo que debe fiscalizar. Y ahí tenemos que hacernos la idea que hay, no digo que un desorden, pero hay una suerte de desparramo de cuáles son en definitiva las normas jurídicas que debe conocer el inspector municipal para los efectos de su quehacer de fiscalización, porque hagamos aquí un paréntesis. Yo debo felicitar al inspector municipal por su rol, porque en primer lugar hay que valorar qué es la cara visible en terreno de la municipalidad. Evidentemente, a quien tiene más próximo cualquier vecino o contribuyente es justamente al inspector municipal. De tal manera que con mayor razón se justifica la cada vez mejor capacitación que el inspector municipal debe recibir, porque es la cara visible de la municipalidad, reitero. Obviamente sabemos que desde el punto de vista de figuración, probablemente, y por la responsabilidad y la representación legal que tiene la municipalidad, el alcalde evidentemente es, digamos, la figura por antonomasia de la municipalidad. Pero en terreno, el brazo que tiene ese alcalde, esa municipalidad, las piernas que tiene justamente el municipio, es el inspector municipal. El vecino se relaciona fundamentalmente con él. Probablemente después viene aquel que atienda detrás de un mesón todo lo que tenga que ver con consultas y solicitudes que se hagan ya en la municipalidad, pero es el inspector municipal el que sale a terreno. Y en ese contexto, ese funcionario municipal, el inspector municipal, estoy tratando de resaltar todo lo que debe conocer por las implicancias de riesgo profesional que en el fondo también trae esto aparejado. Pero también le importa a la municipalidad capacitar de buena forma y regular también de manera eficiente el quehacer inspectivo municipal, porque también tiene consecuencias para la municipalidad un quehacer que al final pudiera ser arbitrario o ilegal. Pero ya les digo, debemos valorar la función del inspector municipal porque justamente en ese contexto de estar normalmente en terreno, como una suerte de primera línea de la municipalidad en contacto con los vecinos, se le exige mucho. Y hoy día, evidentemente, las expectativas de las personas, a veces, quizás, algo desmedidas, un poco clave de consumidores nomás, significan que hay sobreexigencias también para los inspectores municipales. Y sin embargo, sabemos que en términos generales, este inspector municipal no deja de ser amable, educador de los vecinos, informador de todo lo que tenga que canalizarse desde la municipalidad a ellos, buen receptor, empático. Muchas veces se traduce en un solucionador, digamos, oficioso de problemas vecinales. Es decir, el perfil,
aunque no necesariamente lo diga así un reglamento interno, orgánico y funcional de algún departamento de inspección municipal, debe ser respetuoso, responsable, digno, estudioso para seguir capacitándose y obviamente con mucho espíritu de servicio. Revisemos algunas de las actividades que hoy día se entienden de manera más o menos estándar, que son las propias del inspector municipal. Porque quiero reiterar este aspecto del asunto. Hoy día, a nivel nacional, no hay ninguna norma jurídica que explicite en detalle algo parecido a una descripción de cargo del inspector municipal. Por lo tanto, cada municipalidad está haciendo, cuando se preocupa de este tema, y son pocas todavía, su mejor esfuerzo por justamente, digámoslo de esta forma, en una especie de jerga más administrativa privada, cada municipalidad entonces está haciendo su mejor esfuerzo por describir adecuadamente el cargo de inspector municipal. Y nótese, por favor, que es para precisamente el inspector municipal el ideal, el óptimo de que esto así ocurra, por todas las concomitancias que ya dijimos de riesgo profesional que esto trae aparejado. Es, digamos, ideal que exista una suerte de cartilla municipal, quizás incrustada dentro de un reglamento interno de la municipalidad, que haga, ojalá, justamente lo que estamos diciendo, una descripción del cargo de inspector municipal. Acuérdense ustedes que en términos generales, los reglamentos internos siguen una lógica parecida que suma dos componentes o elementos. Uno, organizan una cierta entidad y además regulan el funcionamiento que haya en su interior. Si usted ha escuchado alguna vez, existen los llamados reglamentos orgánicos y funcionales o de funcionamiento, en algunas entidades se llaman ROF, reglamento orgánico funcional. En el fondo lo que vienen a hacer, y eso es lo propio de todo reglamento interno, también acontece así en la empresa privada, se organiza una entidad y se determina cómo funciona en el entendido que se asignan funciones a cada uno de los participantes. Por lo tanto, es como si dijéramos, vamos a reglamentar internamente un departamento de inspección municipal y por lo tanto lo vamos a organizar, tiene tal jefatura, tiene tales integrantes y además le vamos a hacer atribuciones funcionales y las atribuciones de tales y cuales de estos integrantes del departamento de inspección municipal estas y otras. Por lo tanto, la jefatura, la jefa del departamento de inspección municipal tendrá tales y cuales atribuciones y está en esta parte del organigrama municipal. Y así podemos seguir y los inspectores municipales tendrán tales y cuales atribuciones y las describimos. Nótese, por favor, que este sencillo ejercicio no es algo que esté diseminado a nivel nacional en las 346 comunas de una forma, además, estándar. Ahí estamos todavía en los prolegómenos, en los inicios de lo que se está empezando a hacer a modo de regulación, precisamente de el quehacer de los inspectores municipales. Por lo tanto, aquellas municipalidades que estén más adelantadas en esto, y este es el caso, por ejemplo, de la Municipalidad de Mayoa, están dando un muy buen ejemplo al cual se pueden arrimar perfectamente otras municipalidades, no digo para copiar y pegar, pero sí para replicar experiencias. Esto de copiar y pegar, digámoslo así, podría servir en algún primer minuto, pero no nos jurídica, aun cuando estemos hablando de un nivel de un decreto alcaldicio, además debe basarse en su realidad específica, territorial. Probablemente no es lo mismo realizar un quehacer de inspector municipal en la Pampa Atacameña que en la Patagonia Magallánica. ¿Qué decir de ciudades que estén más ubicadas hacia el centro? Es diferente. Por lo tanto, ese aspecto poblacional y territorial debe ser tomado en cuenta.
Pero a grandes rasgos, es posible que cada vez nos acerquemos un poco mejor a ser capaces de delimitar justamente cuál es esta órbita de atribuciones del inspector municipal. Vamos a dar cierta información de lo que podría contener. Hay suficiente información a su vez en ejemplos que quizás muchos de ustedes ya conocen, no quiero sobreabundar en ello, pero hay bastantes, digamos, organizaciones y funcionamientos que podríamos comparar de otras municipalidades, en donde efectivamente sí rayan la cancha y señalan ahí una decena de atribuciones para los inspectores municipales y pueden ser ejemplos organizacionales a modo de reglamento interno de estos departamentos. Pero si uno tuviera que comparar para ir armando una suerte de pool, de set, decir, por ejemplo, lo siguiente. Probablemente hoy día está decantado que el inspector municipal se preocupa de todo lo que dice relación con la fiscalización de cómo se ocupan los espacios públicos en la comuna. Y por lo tanto aquí tiene mucho que ver con justamente el concepto de bien público. Estamos hablando plazas, por ejemplo, todos los que significan la posibilidad de que cualquier vecino los ocupe o transite por ellos. Y a veces tenemos, por ejemplo, ocupaciones ilegales de esos paños de terreno, que son bienes públicos, bienes nacionales. Al mismo tiempo, hay otro ámbito, que ya no tiene que ver entonces con el espacio público, que tiene que ver con los permisos para ejecutar obras de las que se conocen como de urbanización o de edificación en la comuna. Porque aquí hay una ley específica, que así como decía que se nos cuela de repente, más allá de la ley orgánica constitucional de municipalidades, por ejemplo, la ley de renta general de urbanismo y construcción. Por lo tanto, aquí hay la necesidad de obtener determinados permisos, por ejemplo, en las direcciones de obras municipales, los permisos de obra mayor, de obra menor, bueno, quien fiscaliza en terreno que entonces una obra se esté ejecutando apegada a estos permisos de obra mayor o menor, el inspector municipal. Por lo tanto, ya llevamos fiscalización del uso o ocupación de los espacios públicos, lo que diga relación con los permisos, en este caso al alero de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Pero además, hay todo un quehacer que dice relación con la ley de rentas municipales, ya estaba diciendo, y esto fundamentalmente tiene que ver con la fiscalización de las actividades económicas. Porque justamente la ley de rentas municipales lo que nos viene a decir es que las actividades económicas deben pagar una patente comercial. Y las actividades económicas, en lo grueso, son de tres tipos. Hay actividades económicas primarias, todas las que tienen que ver con la extracción de los recursos naturales, ahí nos aparece la ganadería, lo forestal, la pesca, la salmonicultura, la ganadería. Bueno, hay patentes que hay que pagar por ello, pero también nos aparecen las actividades secundarias, todo lo manufacturero, lo industrial, y nos aparece finalmente lo terciario, que es todos los servicios de intermediación, y ahí aparece puntualmente el comercio. Por lo tanto, la ley de rentas municipales nos dice que efectivamente hay pagos por hacer, en este caso de los contribuyentes comunales, y quien fiscaliza que eso esté al día, otra vez los inspectores municipales. Pero además, hay todo un quehacer que dice relación con las normas del tránsito y el transporte público, que también debe fiscalizar. Este es el caso, por ejemplo, de la fiscalización de los vehículos que están abandonados en la vía pública, o que están mal estacionados, o obstruyendo justamente el libre tránsito peatonal o de vehículos. Pero también hay otro quehacer que se ha ido volviendo cada vez más importante, lo medioambiental. Por lo tanto, a este respecto, hay toda una preservación y protección de lo que es el medio ambiente. En ese entendido, hay situaciones más específicas, por ejemplo, lo que dice relación con lo ribereño. Por lo tanto, aquí también es posible un quehacer inspectivo en lo que dice relación con el medio ambiente. Probablemente va saltando a la vista que producto de estas fiscalizaciones se pueden tener que hacer denuncias. Y ahora se nos cuela
el filón de la ley de los juzgados de policía local, que los organiza, que les da atribuciones y que sabemos que hoy día están, digamos, en el ambiente de justamente lo municipal. Por lo tanto, otra normativa que viene al caso, que el inspector municipal conozca bien, es lo que dice relación justamente con el deber de infraccionar ante los juzgados de policía local. Pero además, no es menor, hay todo un quehacer que dice relación con atender en terreno las consultas de la gente. Por lo tanto, se necesita justamente estar muy al día para dar una pronta respuesta y además integral a las necesidades. Obviamente aquí se nos pueden añadir situaciones, por ejemplo, como el control en lo que tenga que ver con la ley de alcoholes. Hoy día incluso podríamos sumar situaciones que tienen que ver con el control de identidad en materia de, en el contexto de estado de excepción constitucional de catástrofe, por ejemplo, justamente un cierto control, ayudado normalmente por policías, evidentemente, para justamente prevenir delitos por ejemplo. De tal manera, estimados inspectores, que ya para ir concluyendo, queda claro que el quehacer del inspector municipal, si bien es relativamente reciente con las figuras que hoy día conocemos reguladas por ley, tiene una muy antigua tradición, probablemente de la mano de lo que son los municipios, ya decía, podemos llegar hasta la época romana, pero claramente es el municipio español y el municipio de la colonia el que va llevando las cosas a que finalmente en el Chile independiente, y no hace mucho tiempo, 100, 150 años a lo sumo, dependiendo de la ley que ocupemos para estos efectos, y con mayor razón desde la vuelta de la democracia, con la nueva actualización de la ley 19.737, orgánica constitucional de municipalidades, nos aparece finalmente este personaje, el inspector municipal, ya más, digamos, en cuerpo y forma, pero todavía no del todo regulado por las situaciones que acabo de mencionar. De tal manera de que es una situación que idealmente pudiéramos ir delimitando de mejor manera. Ahora bien, quiero resaltar que hay toda una labor educativa de este profesional, que hay toda una cuestión ética detrás de cómo se comporta, que obviamente la función del inspector municipal es muy importante, ya lo hemos resaltado bastante, tiene mucho que ver con precisamente estar en terreno, y lógicamente por eso mismo, más allá del principio de legalidad con el que partimos haciendo esta charla, quiero terminarla haciendo notar que precisamente producto de toda esta figuración y rol que cada vez cobra más protagonismo el inspector municipal y que nos exige delimitar de mejor forma este quehacer para que nuestro inspector municipal precisamente no corra tanto riesgo profesional, y la municipalidad por ende, quiero resaltar que cada vez más se le aplica al empleado público en general y al municipal en especial, pero por lo mismo también al inspector municipal, ciertas exigencias de respeto del principio de probidad y de transparencia. Por lo tanto, aquí hay aspectos que hoy día cada vez vuelven a tener importancia. Toda la exigencia para, por ejemplo, evitar tráfico de influencia, delitos derechamente de corrupción sancionados en el Código Penal, hoy día también es una exigencia relevante para el inspector municipal, pero ya digo, para el empleado público en general. Por lo tanto, no es solo el principio de legalidad, no es solo lo que tiene que ver con toda esta organización de las municipalidades a nivel nacional, no es solo la normativa municipal propiamente tal, local, no son solo todas esas otras leyes que tengo que entrar a fiscalizar, ley de rentas municipales, de algo que hacer con motivo del estado de excepción constitucional de catástrofe, sino que además
cada vez se vuelve más exigente lo que dice relación con la probidad, los delitos de corrupción, el tráfico de influencia, la transparencia pública que hay que tomar en consideración. Por lo tanto, María Ignacia, si le parece bien, yo lo dejaría hasta acá. Espero haber hecho una buena semblanza de lo que se me ha pedido y les reitero mis agradecimientos por esta invitación. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, ¿lo dejamos entonces, profesor? Perfecto. Muy gentil. Mi saludo y despedida al señor alcalde y a cada uno de los presentes. Nuevamente, gracias por haber estado ahí. Muy buenos días. Adiós. Buenos días, profesor. Gracias. Para continuar con el seminario municipal, abarca una amplia gama de funciones que tienen relación con las materias de fiscalización de su injerencia. Es un trabajo complejo, muy sensible, debido principalmente a que las materias de su función influyen directamente sobre los deberes y derechos de las personas naturales y jurídicas, y la forma en que estos son amparados por la ley. La dificultad de nuestra función se ve constantemente incrementada por todas aquellas situaciones que, estando fuera de nuestro control como inspectores, obstaculizan el normal desempeño de la fiscalización y generan muchas veces condiciones de riesgo para nuestra integridad física, psicológica, moral y social. Es importante en todo momento tener en cuenta lo imprescindible de la función del inspector municipal en el territorio comunal. Su trabajo pone de relieve el interés de las administraciones municipales en el ordenamiento cívico, normativo y de captación de derechos municipales. Interés que se ve plasmado a través de la inserción activa en la comunidad de inspectores municipales empoderados y bien preparados. Aquí es importante destacar el compromiso y rectitud con que cada uno de nosotros debemos llevar a cabo nuestra función, siendo proactivos en la fiscalización y atentos a las necesidades de los vecinos de la comuna que se benefician a través del trabajo que realizamos. Entre las materias que planeamos tratar en este seminario se encuentra la discusión respecto de los principales desafíos que debe enfrentar el inspector municipal en el desarrollo de sus funciones. Y bien, algunas de ellas son bastante específicas, en el tiempo que llevamos ejerciendo nuestra función, hemos podido apreciar que es posible agruparlas en áreas bastante definidas que les plantearemos con la finalidad de tener un marco de discusión homogéneo. Las áreas en las que se presentan estos desafíos con mayor recurrencia son las siguientes. La normativa que sustenta y respalda la función de los inspectores municipales. La protección de la integridad física, psicológica, laboral y moral del inspector. La falta de fiscalización del gobierno central en la aplicación de la normativa por parte de las municipalidades en el territorio comunal. La ubicación y dependencia de los municipal. La capacitación, preparación e idoneidad de los inspectores. La gran diversidad de funciones que le son asignadas al inspector municipal. Ahora les ofreceremos la palabra para participar de este conversatorio y entre todos poder definir de manera más detallada los distintos desafíos que enfrentamos como inspectores municipales en el desarrollo de nuestras funciones. Para tener un orden, les pido que soliciten la palabra a través de la aplicación Zoom. Buenos días, compañeros. Señora María Ignacia, le pido la palabra.
Bueno, dentro de los desafíos, ¿cierto?, que nosotros hemos valorado y hemos comprendido, ¿cierto?, dentro de nuestra función, ¿ya? Creo que uno de los más importantes, ¿cierto?, es trabajar en función, ¿cierto?, de potenciar el marco legal, ¿ya?, que sustenta nuestro funcionamiento. Y la verdad, uno puede decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros entre las leyes generales? De momento, ¿cierto?, es bastante poco lo que podemos hacer, pero sí podemos trabajar a nivel de las municipalidades. En lo particular, por ejemplo, nosotros como Oficina de Inspección Municipal, nuestra jefa, ¿cierto?, tuvo la idea de poder desarrollar a través del PMG, ¿cierto?, como uno de los objetivos del PMG, un manual de inspección municipal, ¿ya? En este manual nosotros definimos las funciones del Departamento de Inspección de la Municipalidad de Mayoa, así como también definimos la normativa que tenemos que aplicar y otras funciones. Este manual en este momento está en desarrollo, ¿ya? Pero para las personas que están interesadas podemos compartir, ¿verdad?, la estructura del manual, ya que está basado, ¿cierto?, en uno que ya desarrolló la Municipalidad de La Serena, ¿ya? Y a través de esta estructura, ¿cierto?, ustedes mismos poder desarrollar sus propios manuales de inspección municipal que les sirva como base para el trabajo que puedan desarrollar en las comunas, ¿ya? Creo que eso es como una muy buena primera instancia para poder desarrollar en cada una de las municipalidades y está abierto, ¿cierto?, a que nosotros como funcionarios, ¿cierto?, podamos realizarlo, podamos proponer esta instancia. ¿Ya? Creo que ese podría ser al menos mi punto de vista con respecto a los principales desafíos que tenemos en el desarrollo de nuestra función inspectiva. Quisiera ceder la palabra a alguien más, ¿cierto?, que esté interesado en poder expresarse al respecto. Hola, buenos días. No sé si me escuchan bien. Confirma si me escuchan. María Ignacia, ¿me escucha? Yo por lo menos sí lo escucho bien. Ya, buenos días a todas, a todos. Mire, en relación a lo que estaba mencionando el colega, creo que la cartilla es una buena idea, pero yo creo que pasa primero por poder, no sé cómo explicarlo, que los municipios como tal, en su cabeza, como el alcalde, como el jefe de seguridad, pudieran unificar criterios dentro de lo mismo que estamos hablando hoy día, hacer una especie de charla, un curso, donde ellos puedan dar sus propias ideas. Nosotros somos la herramienta que ellos tienen para nosotros poder trabajar afuera, pero nosotros nos tenemos que basar en directrices, en algo que ellos nos puedan entregar, dónde está nuestro límite, dónde está nuestra responsabilidad, hasta dónde llegamos, pero conforme a cada necesidad de cada municipalidad. No sé si me logro explicar. ¿Ya? No sé si alguien tiene una idea diferente, pero la idea es empezar por ahí, empezar porque el señor alcalde, el jefe del encargado de seguridad y las demás personas que están involucradas en este tema pudieran tener también el mismo, no sé, yo creo que hay una ignorancia, tener un inspector municipal y qué atribuciones le debo entregar a ese inspector municipal. Ya, porque como decía el señor abogado, la responsabilidad, nosotros somos la cara visible de un municipio. Si nosotros cometemos un error, lo comete el municipio. Entonces, la idea es
que esto que estábamos haciendo hoy día, que es excelente, genial, lo pudieran hacer también las personas involucradas en el tema cómo ellos manejan este tema. O sea, en el fondo, de que el señor alcalde tenga una cartilla o puedan crear una conforme a sus necesidades, porque todas las comunas tienen necesidades distintas. Eso lo tenemos más que claro. Yo pertenezco a la comuna de Coinco, es una comuna de 7.000 habitantes, un poco más. La mayoría de las personas aquí, el problema más es de lindes, de cosas así como más caseros. Ya no se ve tantas cosas más complicadas como el tema de los postonazos, de la gente que anda, no sé, por los robos. Es muy poco, muy baja el porcentaje. Entonces, hay que adaptarse conforme a las necesidades de cada comuna, pero ideal, es una humilde opinión, lo ideal es que estos cursos o seminarios también sean para manejar una especie de cartilla, como lo decía el colega. Ese es lo que quería mencionar. ¿Puedo, María Ignacia, me escucha bien? Hola, buenos días, colegas. Mi nombre es Juan Carlos Cortés, yo soy inspector municipal de la Municipalidad de Montepatria, cuarta región. Esta posibilidad de participar en este seminario, la verdad es que el curso igual fue bastante, en términos nutritivos de conocimientos para nosotros. Igual nuestro municipio está todavía en pañales en este tema. Tenemos nuestras labores inspectivas, yo por lo menos con el resto de mis colegas municipales, que está muy dispersa aún. Debemos hacer una función, tratar de concatenar esto de la inspección municipal de este municipio a través de, quizás, agradezco mucho esta posibilidad del manual que ofertaron recién, lo voy a pedir para poder tener una guía, para poder trabajar con esto, la verdad, porque, bueno, estoy muy interesado en hacer bien mi trabajo, en tener este respaldo normativo, ¿cierto? Del que hablaba recién María Ignacia, también de preocuparnos de nuestra integridad física, psicológica también, porque a pesar de que mi comuna es una comuna rural, que está, no sé, a 30 kilómetros de la cabecera provincial, y que no tenemos los mismos problemas que una urbe más grande, sin embargo sí hemos notado que a nivel nacional la gente está un poquito más alterada, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de llegar a las personas con nuestras fiscalizaciones de manera tal que podamos hacer lo que decía nuestro profesor, ¿cierto? Don Raúl, que tenemos que ser cordiales, muy también empáticos, ¿cierto? Tenemos que tener muchas condiciones, muchas herramientas y habilidades blandas para poder lograr nuestro objetivo. Y, por supuesto, trabajar bien todos estos desafíos que en el fondo vienen, que es conformar estas unidades o estas direcciones o departamentos municipales de inspección. En este caso, el de nosotros. Así que agradezco mucho la oportunidad y, bueno, en lo que se pueda colaborar. Y, por favor, les voy a pedir el manual, ¿cierto? Muchas gracias. Bueno, eso. Sí, yo quisiera agregar que es bastante importante lo que dice el colega respecto a la protección, ¿ya? En el sentido de que si bien nosotros, al ser comunas pequeñas, no estamos expuestas al mismo nivel de violencia que enfrentan otros colegas dentro del país, ¿cierto? Sí, si uno busca, por ejemplo, en Google y se mete agresión a funcionarios municipales o agresión a inspectores municipales, se encuentra con muchos artículos de muchas comunas, ¿cierto? Que sí los inspectores sufren agresiones físicas directamente. Y actualmente nuestro nivel de protección, ¿cierto?, es, en términos legales y normativos, es exactamente igual al de cualquier otro funcionario municipal, ¿ya? Pero en ese aspecto, ¿cierto?, creo que es importante un poco el recalcar en esta materia. ¿Por qué? Porque nuestra función, ¿cierto?, es un poco más compleja, ¿cierto?, que la de los demás
funcionarios municipales, en el sentido de que nosotros vamos, como se dice, al choque. Es decir, vamos normalmente a enfrentar la situación cuando hay situaciones conflictivas de por medio, ¿ya? Normalmente nosotros nos presentamos dentro de ese marco de funcionamiento, o sea, son muy pocas las situaciones que yo recuerdo haber enfrentado en las cuales no hay un conflicto de por medio, porque en el fondo esa es nuestra labor, el resolver conflictos dentro de la comuna, ya conflictos que ponen en interés a personas entre ellos, ¿cierto? Ciudadanos entre ellos, o a ciudadanos con la normativa que hay que hacer cumplir, ¿ya? Entonces, también creo que es importante desde ese punto de vista el poder elaborar algo en materia de protección a los funcionarios, ¿ya? Pero eso podemos trabajarlo, ¿cierto? Porque es un tema para largo plazo. Entonces eso lo podemos ir trabajando de a poco. Pero la idea es poder sumar voces. La idea es poder sumar voces, ya sea las voces de nosotros, como dentro de la región, ¿cierto? También dentro de la comuna, hacer partícipe a nuestros jefes, ¿verdad? Como decía el colega recién, a las personas que tienen la capacidad de decisión, ¿cierto? Dentro de las municipalidades, ¿verdad? Que son nuestros superiores, y hacerlos partícipes de esta problemática. Ahora, es importante invitarlos, pero también es importante que nosotros les planteemos estas situaciones, ¿ya? En el sentido de decir, ¿sabe qué, jefe? Mire, he visto que estas situaciones se repiten de manera específica, por ejemplo, ¿ya? Creo que podemos hacer algo al respecto dentro de las ordenanzas municipales. Por ejemplo, es una forma en la cual nosotros podemos colaborar al ordenamiento interno de la comuna, ¿ya? Dando una retroalimentación de nuestra actividad en terreno, ¿ya? A nuestros superiores, ya sea a través de oficios, ¿cierto? A través de correo, ¿verdad? De forma verbal, como se estima más conveniente, como se utilice dentro de las municipalidades. En eso quería aportar en este momento. No sé si hay algún otro colega que quiera aportar al respecto. ¿Me escucha? ¿Cómo está María Ignacia? ¿Me escucha bien? A ver, si bien es cierto, nosotros estuvimos en un seminario, taller, curso de perfeccionamiento en la Universidad Bernardo O'Higgins, la cual quedamos acreditados como inspectores. Una de las dudas que tuvimos y una de las interrogantes que existe a nivel país, este tema del inspector municipal. Si bien es cierto, es variada la geografía y cada comuna muchas veces tiene distintos aspectos que son Parece que se nos cortó la ¿Qué tan, comunicación. ¿me escuchan? ¿Me escuchan, no? ¿Qué tan capacitados están los inspectores municipales para desarrollar el cargo? Porque en el fondo, ¿cuál es la labor del inspector municipal? Aparte que es un representante de la municipalidad, de la cara visible muchas veces, ¿cuál es el cargo que tiene que desarrollar? Y en síntesis es fiscalizar. En el fondo el inspector fiscaliza, ¿ya? Entonces, bajo ese concepto, hoy por hoy está todo muy competitivo y de hecho la ciudadanía cada vez es más exigente. Desde mi punto de vista, el inspector es a veces desconocedor de muchas materias, que tiene que manejarlas, que tiene que tener un conocimiento. Voy a colocar ejemplos concretos. El inspector municipal debe conocer el estatuto administrativo, la ley 18.834 y la ley 18.883. Sobre todo, por ejemplo, ¿por qué tiene que conocer el estatuto administrativo? Del ingreso del artículo 17 al 24, el inspector debe saber cuando ingreso yo a trabajar a una repartición pública de mi ingreso, ¿en qué consiste? Del empleo y la prueba, de la capacitación, artículo 26 al 31. De la jornada de trabajo, artículos 65 al 72, tengo que saber cuál va a ser mi jornada de trabajo cuando ingreso, de las prohibiciones que voy a tener, de las incompatibilidades, de la responsabilidad administrativa, artículos 119 al 145, de la cesación de funciones,
Eso es relacionado con el estatuto administrativo. El inspector debe conocer la ley 19.602 porque la va a fiscalizar. La ley 1853 tiene que saber, aquí hay un punto importante, sobre todo los que trabajan en el área de la seguridad ciudadana, ¿ya? Tienen que tener un conocimiento sobre la ley, sobre el Código de Procedimiento Penal. ¿Sobre qué aspectos recalco? De la acción penal y de la acción civil. Cuando una cosa es penal, cuando traspasa del ámbito civil a lo penal, tengo que saber distinguirlo. Tengo que saber, tener conocimiento. Yo le pregunto al inspector, ¿usted sabe lo que es un ministerio público? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Porque el inspector en el área de seguridad está muy relacionado con juzgados, con ministerios, etc. Entonces, esas cosas tiene que saberlas. Del imputado, el inspector, si yo le pregunto, el que trabaja en seguridad, ¿sabe sobre el imputado del artículo 93 al 98? Léalo, estúdielo. De la víctima, artículo 108, ¿sabe en qué consiste el tema de la víctima, de las medidas cautelares? ¿Ha escuchado la palabra medidas cautelares? No tengo idea. Medidas cautelares, muchas veces el carabinero tiene que ir a fiscalizar si la persona está cumpliendo una medida cautelar del arresto domiciliario, por ejemplo. Detención, artículo 125, ¿sabe lo que es una detención? ¿En qué consiste? Cuando usted se escapa del aspecto legal, conoce el derecho a la víctima, sabe lo que es el control de identidad, sabe lo que es una denuncia, sabe lo que es una querella, artículo 424, 430, ¿qué es el Ministerio Público? ¿Qué es un juzgado de garantía? ¿Qué es un tribunal oral en lo penal? ¿Sabe el inspector? Si no lo sabe, estúdielo. Tener también un conocimiento sobre prevención de riesgo. ¿En qué aspecto? En seguridad y salud en el trabajo, en salud mental y física. Importante que el inspector conozca los tipos de fuego, el uso y tipo de extintores. No hay un solo tipo de extintor, hay más de uno. Y fuego hay más de uno y cada tipo de fuego es distinto. Yo tengo que saber manejarme en esos aspectos. Conocedor también de primeros auxilios. Yo le pregunto al inspector, ¿usted sabe lo que es un RCPC? ¿Sabe cuántos tipos de herida existen, los tramos, las curaciones? Entonces, son materias que el inspector tiene que saberlas. Conocimiento en legislación laboral también tiene en los contratos de trabajo, en las licencias médicas, sobre todo ahora en la actualidad, conocimiento en el COVID, en la prevención y control y en las normativas. Yo le pregunto al inspector municipal, ¿qué conocimientos tiene usted sobre el COVID? ¿Sabe algún conocimiento? ¿Tiene instrucción sobre prevención? ¿Sobre el control? No. ¿Sobre alguna normativa? No. Estamos mal. Bueno, dentro de la ordenanza, cada municipalidad tiene ordenanza. Acá en mi comuna está la ordenanza del comercio y la vía pública, sobre carga y descarga, sobre propaganda, sobre kioscos, diario y revistas, sobre áreas verdes, bien uso público nacional. Conocedor también un poquito de la ley 3063, que es de la respectiva placa patente y el permiso de circulación otorgado por la Administración. Y yo tengo que fiscalizar eso. Entonces, cuando yo voy a fiscalizar a una persona, si no me sé el reglamento, no me sé la 90, ley de tránsito y transporte público. Si yo le pregunto al inspector, ¿sabe lo que es la ley 18.290? Ahora, si yo me encuentro el día de mañana con una persona muy probable me dice, mire, usted me viene a fiscalizar, pero ¿de qué ley me están hablando? Porque la ley de tránsito y transporte público, ¿qué va a fiscalizar el inspector? Y tiene que saberlo. Parte empadronada en vehículos mal estacionados, obvio. Obvio. Entonces, y sobre ella, en ese ejercicio se producen muchas veces muchas discusiones cuando uno va a fiscalizar a un vehículo mal estacionado, porque la persona se entrampa en discusiones. El artículo 154, 150, estacionar sobre aceras y sitios prohibidos. Entonces, si yo me sé esta materia, yo educo al infractor. Lo educo, mire señor, usted está cometiendo esta infracción en el artículo 155 o 154 de la ley 18.290. ¿Cuál es esa ley de tránsito? Centros asistenciales SET. De la ley 19.925, de alcoholes, patentes comerciales. El inspector fiscaliza las patentes comerciales. Si están al día o mantienen un giro distinto al indicado, obvio. También el decreto con fuerza de ley 458 de urbanismo y construcción. ¿Y por qué? Porque es un reglamento que la ley contiene disposición reglamentaria y procedimientos administrativos sobre la planificación urbana, urbanización de los terrenos, los estándares técnicos de diseño y construcción. Muchas veces cuando se construyen, no sé,
si no tiene un impacto ambiental, tiene que ir un inspector y tiene que estar en conocimiento de lo que va a hacer, pues si no, ¿de qué hablamos? La ley 19.496, protección de los derechos del consumidor. ¿Por qué? Porque de los procedimientos que dan lugar a la aplicación de esta ley, de la ley 19.419, prohíbe la venta de productos de tabaco. ¿Por qué? Porque yo voy a fiscalizar al interior de los establecimientos de salud y privada, está prohibido. Prohibición de vender cigarrillos unilateralmente a inferior de 10. Yo tengo que fiscalizar muchas veces eso. Ley antitabaco, de la limitación de la publicidad de las marcas de cigarrillos en algunos eventos, está prohibido. Tengo que fiscalizarlo. Fiscalización tanto de la CEREMI, Carabineros y de la municipalidad. Conocedor de la ley 20.879. ¿Quién sabe cuál es? 20.879. Sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos. Y tengo que fiscalizarlo, claro, tengo que fiscalizarlo, porque la ley 21.090, 21.090 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. Claro, porque esta ley determina las obligaciones y los derechos de los responsables de tenencia de mascotas. Y yo salgo a pasar con un rottweiler suelto, olvídese. Entonces, hoy por hoy, la labor importante que cumple el inspector municipal, aparte de tener virtudes como honradez, franqueza, compañerismo, valor, iniciativa, justicia, y dentro del rol que debe tener en cuanto a los inspectores está el de ser educadores, ser informadores, comunicadores, receptores y solucionadores de problemas. Entonces, ¿cuál es la preparación que tiene hoy por hoy un inspector? Si no la tiene, lo ideal para mí es que sea una persona que adquiera el mayor conocimiento, porque al momento de fiscalizar lo va a hacer de una forma muy aceptable, donde al infractor le va a dar una reseña de lo que está infraccionando y lo va a dejar educado con respecto al tema. Porque hoy por hoy no es poder ir a discutir con el ciudadano. Primero educarlo, hacerle ver por qué está, si lo vamos a infraccionar o si lo vamos a fiscalizar, por qué lo estamos fiscalizando. Y un tema cortito, que la ley corta que salió hace poco, a los inspectores municipales increíblemente los faculta más que a personal de carabineros en el control de detención. Para los que no lo saben, tiene más peso el inspector que el funcionario carabinero. Búsquenla, ahí sale. Es más, si yo fiscalizo, un ejemplo, si yo fiscalizo a un infractor, a un vehículo, al conductor que está estacionado en un lugar que no corresponde y él se rehúsa, se niega, el inspector municipal está facultado para llamar a carabineros y se lo llevan detenido. Y le sale mucho más pesado porque tiene que enfrentar una fiscalía, tiene que enfrentar un proceso judicial. En cambio, cuando Carabineros detiene a una persona, lo puede tener 8 horas como máximo en la comisaría, si es que no ha establecido la identidad y después lo dejan en libertad. Entonces, a eso apunto yo. Que no hay un criterio general y con respecto a qué es lo que debe saber el inspector con respecto a lo que va a desarrollar. Y para mí el inspector municipal hoy por hoy debería ser una de las personas que debería primero tener una muy buena preparación, porque es una de las personas que cumple un rol muy fundamental, porque está entre el ente municipal y la ciudadanía. Entonces es como un juez, es como un abogado, es como alberga muchas cosas el inspector. Para mí el inspector municipal debería tener otra valorización, sobre todo en los tiempos que estamos, que se exige mucho. Entonces, para allá yo apunto. Yo, en la medida que más sepa, más conocimiento tengo, sobre todo de leyes, de ordenanza, mejor preparado voy a estar en la calle. El día que tenga que fiscalizar lo voy a hacer con amplio conocimiento. Por eso digo, es un abogado chico, es un prevencionista, es un enfermero, es conocer de todo. Así lo veo yo, pero no puede un inspector estar en el aire, o sea, saber una sola cosa y lo otro no lo sé. En el área de seguridad tiene que saber muchas cosas. Yo en el día de mañana, así que en el área de seguridad privada, a mí me tocó trabajar fui inspector municipal en Vitacura y en Las Condes cuando se crearon la seguridad ciudadana. Me tocó trabajar con el coronel Pedro Valdivia. Entonces, y de ahí empezaron a aflorar todas las inspecciones municipales. Después vino Providencia, Ñuñoa, etc. Pero el inspector era carente.
Antiguamente se contrataban a ex funcionarios en retiro porque tenían un grado de conocimiento con la materia, sobre todo en seguridad ciudadana, pero hoy por hoy el inspector tiene que saber de todo, de todo. Tiene que estar muy preparado. Esa es mi apreciación, es mi punto de vista. Así lo veo yo. Así me gustaría tener a mí un grupo de trabajo. Eso. Muchas gracias, don Luis. Tal como usted dice, ¿cierto? Es muy importante la preocupación por la formación propia. Es decir, tener una comprensión de lo que tengo que hacer en mi trabajo, ¿cierto? Y por lo tanto las herramientas que tengo que tener para poder realizar este trabajo de mejor manera. Creo que es muy importante lo que usted nos dice, don Luis. Y es algo que debemos aplicarlo todos, todos nosotros como funcionarios, ¿cierto? Y es algo que deben hacer de nosotros, no, no es algo que nos tengan que pedir, sino que es una característica que debe ser propia de nosotros y hacerla propia si es que no, no es así. Estoy muy de acuerdo con lo que usted nos dice, don Luis. Muchas gracias. ¿Algún otro colega que quiera dar una opinión, tomar la palabra? ¿No? ¿Continuamos entonces? Entre los objetivos de este seminario se encuentra además proponerles a los departamentos de inspección municipal la creación de una instancia que nos permita seguir compartiendo información y experiencia, así como la organización de nuevas actividades de formación y de beneficio para nosotros como funcionarios y el desarrollo de nuestras funciones. Para ello, queremos proponerles la creación de una red de apoyo regional de la función inspectiva. Y para esto, el Zoom nos hagan saber su parecer en la forma de una respuesta breve y concisa. Una vez que tengamos todas las respuestas, les daremos el resultado y definiremos si se aprueba o no la creación hoy. ¿Quiera añadir algo a lo que indicaba la señora María Ignacia? Y es que esta red de apoyo puede ser también, no solamente a nivel regional, o sea, los colegas que están ubicados en otras regiones también pueden participar de esta red de apoyo y los instamos a ello, de hecho. ¿Ya? Así que lo dejamos a través del chat, unos 5 minutitos, para que den su parecer y si están todos de acuerdo, la mayoría al menos, ¿cierto? Creamos esta red, primero a partir de un grupo de WhatsApp, ¿ya? Y a continuar de ahí, ¿cierto? Podemos organizar otra actividad. Muchas gracias.
Muy bien. En vista de los comentarios positivos que tenemos con respecto a la creación de esta red de apoyo, ¿cierto? Vamos a trabajar en ello. En primera instancia nos vamos a dedicar a la creación de un grupo de WhatsApp, ¿ya? En el cual podemos compartir experiencias y también información al respecto, y también podemos informar para la creación de nuevas actividades, ¿ya? Así que les agradecemos su participación. Excelente, también Pichilemu también se hace partícipe, ¿cierto?, de que podemos crear esta red, ¿ya? Y agradecemos su participación. Ahora les voy a dejar con mi jefa, la señora María Ignacia, quien nos va a dar una despedida ya para poder cerrar este seminario. Hay un tema más que íbamos a tratar, que era la ampliación de este seminario, pero creo que lo podemos, en función del tiempo, creo que lo podemos conversar y lo podemos seguir hablando a través del grupo que vamos a crear. Ya, en este caso la señora María Ignacia va a despedirnos ya. Muchas gracias, colegas. Agradecemos a todos por haber sido parte de este seminario. Según lo acordado por todos, coordinaremos una nueva reunión online para la constitución de la red de apoyo. Así también coordinaremos de forma interna la ampliación de esta iniciativa a las demás regiones del país. Quizás muchos de ustedes hayan comprendido ya que así como se han dado las cosas en este seminario, estamos ante la presencia de una oportunidad única de reconocimiento de trabajo que realizan los inspectores municipales a lo largo de todo el país, de coordinar los esfuerzos por la protección de los inspectores y de asegurarnos que el trabajo que realizamos sea llevado a cabo en las mejores condiciones posibles. Por todo esto, les agradezco su participación el día de hoy. Les invito encarecidamente a seguir participando de forma activa a través de la red de apoyo. A nombre del Departamento de Inspección Municipal de la Ilustre Municipalidad de Mayoa, muchas gracias a todas y todos mis queridos colegas. Con esto damos por terminado el primer seminario de inspección municipal de la sexta región y demás regiones invitadas en su formato online. Que tengan un muy buen día. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien, gracias.